Si fuera un crimen contarles a otras personas acerca de Jesús, ¿sería usted culpable? ¿Habría suficiente evidencia para condenarlo? Esa pregunta teórica se ha hecho muchas veces en la Iglesia occidental. Incluso ha sido tema de canciones populares. Pero cuando a John Short lo detuvieron las autoridades en Corea del Norte, la pregunta se volvió muy real. En retrospectiva, John recuerda lo que le dijo la persona que lo estaba interrogando. Usted cometió el delito de ingresar publicaciones bíblicas a China. Sí, admito que eso es un crimen en contra de sus leyes. Número 2, su segundo crimen es que usted quiere que más y más norcoreanos crean en Jesús. Sí, soy culpable, respondí. Jesús nunca prometió a sus seguidores un camino fácil. De hecho, les dijo a sus discípulos que el mundo los odiaría. Los envió como ovejas entre lobos. Las palabras de Jesús se hicieron realidad en la vida de los apóstoles y todavía se cumplen hoy en la vida de sus seguidores en todo el mundo. Únase al presentador Todd Nettleton mientras escuchamos las inspiradoras historias de estos creyentes y aprendemos cómo podemos ayudar. Ahora mismo, en la cadena de radio La Voz de los Mártires. Bienvenidos a La Voz de los Mártires. Soy Todd Nettleton y estamos de gira esta semana con el programa de radio La Voz de los Mártires. No hay muchas personas en el mundo con las que puedas hablar que hayan sido detenidas en Corea del Norte y hayan podido salir libres y contar la historia. Estamos con una de estas personas, el señor John Short. Él es un obrero evangélico australiano. Fue detenido en el año 2014 en Corea del Norte y finalmente fue liberado. Vamos a hablar un poco sobre eso, sobre su historia y sobre lo que Dios está haciendo en Corea del Norte, lo que Dios hizo a través de esta situación. Así que, John, es una bendición increíble estar contigo hoy en la cadena de radio La Voz de los Mártires. Es un placer estar aquí. Luego de muchos años de colaboración con trabajadores de La Voz de los Mártires en Australia y también en los Estados Unidos. John, sé que cuando estuviste detenido en Corea del Norte era tu segunda visita, así que habías estado ahí antes. ¿Qué hiciste en esa primera visita y cuál fue el propósito de ir a Corea del Norte? En la primera ocasión nos unimos a un grupo de la ciudad de Dandong. Viajábamos con otras 20 personas. Todas hablaban chino. La intención era que como habíamos producido en coreano el folleto, importa lo que creo, estábamos ansiosos por llevarlo a ver posibles lugares donde lo podríamos dejar y distribuirlo entre los norcoreanos. Nuestro objetivo era realmente tantear el terreno y eso hicimos. Por supuesto, a lo largo del día se nos recordaba continuamente que si en algún momento nos acercábamos a los lugareños, se nos apartaría inmediatamente del contacto personal. Entonces volviste. Cuéntanos de la mañana en que fuiste al templo budista, la mañana en que eventualmente fuiste interrogado y luego detenido. ¿Qué condujo a que te hicieran eso? Nos llevaron en un viaje en automóvil a la cima de una montaña. En la cima de esa montaña hay un templo budista. Así que llegamos al templo budista y para consternación de las personas que nos escoltaban, alguien se había metido en el templo la noche anterior. Había roto la puerta, entrado y saqueado los armarios, pero también, en una muestra de desaprobación, había tumbado al Buda de su pedestal, quedándose volcado sobre su rostro. Wow. Aquel fue un momento muy vergonzoso, pero aún así le ofreció una donación al cuidador para reparar la puerta. Quienes nos escoltaban sintieron que no había sido apropiado, por lo que nos enviaron aparte. Inmediatamente, mi ayudante chino y yo nos separamos de los demás y bajamos por la ladera de la colina repartiendo mis tratados bíblicos. Los dejé donde pude. Posteriormente, descubrieron los tratados.
Como se registran los movimientos de cada persona, dedujeron que debía haber sido yo quien había dejado allí los tratados bíblicos. Esa noche llegaron al hotel para investigarnos. Wow. ¿Y qué cosas preguntaban? ¿Qué les molestaba? El mayor disgusto era que yo había ingresado con aquella literatura lo que libremente admití que era un crimen contra su ley, pero no un pecado contra mi Dios. Así es. Esa noche nos visitaron en la habitación y nos dijeron a mí y a mi compañero de trabajo chino, ¿por qué lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿De dónde sacaron la literatura? Wow. Lo imprimí yo mismo. Aquí hay una copia, les contesté. Afortunadamente, tenía una copia en inglés y una en chino, y pudieron verlas. Creo que también tenía una en vietnamita. Pudieron ver que estaba traducido no solo al coreano, sino también en varios idiomas. Luego, el problema era, ¿quién se lo tradujo? ¿Quién es el coreano que ha permitido que la declaración escrita de lo que usted cree se presente en idioma coreano? Wow. En ese momento pensaste, ¿me van a hacer algunas preguntas y luego me subirán a un avión y me enviarán fuera de aquí? ¿O pensaste, vaya, esto no se ve nada bien? Esa noche pusieron una condición. Si revelaba quién era mi contacto, mi amigo, un coreano en Hong Kong, si estaba listo para revelar el nombre de ese coreano, no habría problema. Me dejarían ir. También me advirtieron que si no revelaba el nombre, no nos liberarían al día siguiente. Decidí que podía revelar el nombre del querido hermano que me había ayudado porque no sabía su nombre coreano completo. Solo lo conocía como Paul Baek. Eso los molestó, pero fue suficiente para que me dieran la seguridad de que no habría problemas. Podrá salir mañana por la mañana. A las 7 deja el hotel. Y el único vuelo que sale de Pyongyang es a las 9, me dijeron. Entonces, a la mañana siguiente, hacen la maleta, están listos para irse y luego, ¿qué sucede? Estábamos listos para partir, sentados en el automóvil frente a la entrada del hotel y luego, de repente, la seguridad pública nos cayó encima. ¡Wow! ¡No pueden irse! Así que nos llevaron adentro y debes entender que al entrar en Pyongyang te quitan el pasaporte y los teléfonos. ¡Wow! Aún no nos habían devuelto el pasaporte para irnos al aeropuerto. Has participado en la obra del Evangelio y has llevado literatura a países cerrados durante mucho tiempo, 50 años. En algún momento del camino tuviste que hacer las paces con la idea de que las cosas podrían salir mal en uno de esos viajes. Háblanos de cuándo pasó eso, cómo te preparaste mental y espiritualmente, qué efecto tuvo todo esto en tu mente. Al ser liberado tras 21 años y 9 meses de prisión en el norte de China, en Heilongjiang, mi héroe personal, el hermano Allen Yuan, nos animó a aceptar los 3 principios esenciales en caso de que se nos llame a sufrir persecución por Cristo. Estos principios son: 1. No le tengas miedo. Eres de Cristo. Dios está en el trono. Respeta a Dios. Teme a Dios. Así es. 2. No le creas, porque como sabemos, la base de los comunistas incrédulos es que no creen en Dios. Así que han creído una mentira. No creen en ninguna súplica, en ninguna promesa que te hagan. Y finalmente, número 3, no pienses que por recibir algo de ellos te vas a escapar. No, no debes querer nada de ellos. Todo lo que necesitas vendrá de la mano de Dios y tu Padre. Así que prepárate de esta manera. Amén. Cuando salieron al automóvil y dijeron, Señor Short, no se irá, regrese al hotel.
¿Alguna de esas cosas vino a tu mente? E incluso tu relación con Allen Yuan y otros en China, quienes han pasado décadas en prisión. ¿Qué pasó por tu mente cuando te dijeron, salga del auto y vuelva a entrar con nosotros? Sí, bueno, de forma inmediata, preguntas como, ¿estoy siendo arrogante? ¿Estoy siendo descuidado? ¿O es ese el verdadero camino del creyente? ¿Un testigo de Cristo? Puedo decirte que estuvo conmigo todos los días un coro que Allen Yuan me había enseñado muchos años antes, 30 años antes. Wow. No temas, Él está cerca, estarás a salvo. Durante todo el camino a la casa celestial, y también la escritura que en Hebreos dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Amén. Sorprendentemente, cuando estás detenido, cuando estás encarcelado, estás muy consciente de que la oración está a tu alrededor. No podemos ver la ayuda angelical, pero ciertamente la oración y la presencia angelical que están contigo te están protegiendo y apoyando. Así es. Así que te llevaban de vuelta al hotel y ahora te están haciendo más preguntas. De hecho, durante días te hicieron preguntas. ¿Cómo fueron progresando los interrogatorios durante el tiempo que estuviste ahí? El sistema en Corea del Norte es que los hoteles están totalmente administrados por el gobierno. En esos hoteles también tienen en la parte de atrás áreas de detención. Inmediatamente me pusieron bajo custodia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 2 guardias estaban conmigo en todo momento del día. Por la mañana eran 3 o 4 horas de interrogatorio y nuevamente después del almuerzo otras 3 o 4 horas por la tarde. Wow. Afortunadamente, nada por la noche. Las investigaciones siempre las realizó el mismo caballero. Lo llamaban simplemente el investigador. Me enseñaron cómo ponerme de pie e inclinarme ante él cuando entraba en la habitación. Las entrevistas iniciales fueron muy duras. El idioma coreano puede ser muy estridente, muy duro, pero el intérprete que le habían asignado no era adecuado, por lo que designaron a un segundo intérprete que había estudiado en Estados Unidos y era excelente en su trabajo. Un tema particular, un asunto insufrible y difícil, era sobre una declaración anterior que hice y en la que revelé que a la edad de 24 años abordé un barco y llegué al único puerto abierto en el borde entre China y Hong Kong y que había estado allí durante todos esos años. Ese ha sido el trabajo de toda mi vida, testificar de Cristo en China. Sentí el llamado de Dios a ese ministerio. Había llegado a los 24 años de edad y me dieron una hoja de papel en la que debía manifestar y hacer una declaración por cada año durante 24 años de lo que había hecho, en dónde había estado cada uno de esos años. Ahora, querido amigo que nos escucha hoy, ¿puede usted decir lo que hizo cada año durante los primeros 20 y tantos años de su vida? No pude ver la razón de ese interés hasta que descubrí que sus agentes en Australia comprobaron si la dirección que había dado de mi hijo que reside en mi ciudad natal era verdadera. Así que ellos revisaban todo lo que yo decía, comprobaban si era verdad. Así que tenías 73 años en ese momento. Así es. Estaban retrocediendo casi 50 años y comprobando información.
Habla un poco sobre cómo te reportaron los hechos. Sí, lo verificamos y estaba diciendo la verdad. Me quedé bastante asombrado porque después de haberles revelado que nuestro ministerio se sostiene con donaciones y que no comercializamos la literatura que ha sido preparada libremente y patrocinada por otros para China, Birmania, Vietnam y Corea, les dije que si visitaban uno de nuestros almacenes, nuestro almacén principal en los nuevos territorios de Hong Kong, entrarían por la puerta y verían un letrero que dice donación, ofrenda voluntaria para apoyar al Ministerio de Literatura. Al día siguiente me dijeron, hemos investigado tu declaración y has dicho la verdad. Entonces, en el curso de los interrogatorios, ¿hubo amenazas, hubo promesas? Como, si usted nos dice la verdad, le dejaremos ir. O más bien como, oye, vas a estar aquí muchos años. Nosotros podemos encerrarle y nadie volverá a saber de usted. Yo les había hecho solo una petición. ¿Puedo llamar a mi esposa para decirle que estoy bien? Y me la negaron. Y esa petición la usaron como amenaza. Señor Short, si coopera, podrá reunirse con su esposa. Estoy seguro de que desea volver a ver a su esposa. Aquello lo repitieron una y otra vez, con la insinuación implícita de, seguramente quiere verla, ¿cierto? Eventualmente sentí la necesidad de decirles, dado que no me permiten hacer la llamada telefónica, entonces no la volveré a pedir porque mi esposa sabe que la amo. Sé que ella me ama y si nunca la vuelvo a ver, aún así estoy bastante contento. Eso pareció molestarlos aún más. Me imagino. Entonces el Señor me reveló que la única vía que me quedaba era decidir ayunar. El ayuno no es un problema para nosotros. Mi esposa y yo lo practicamos durante todo el año. En cualquier momento de crisis, creemos en entregarnos a la oración y al ayuno. Así que desde que me negaron todo tipo de comunicación, decidí que ya no tenía ganas de comer. La reacción inmediata que tuvieron me desconcertó. Recibí probablemente la mejor atención médica que reciben los extranjeros. Me atendían médicos, enfermeras, me revisaban la presión arterial, revisaron si tenía diabetes o algún otro problema de salud. Wow. A medida que pasaban los días, 3 días, 5 días, 7 días, 10 días, llegaban otras personas y les preguntaban a los escoltas si podían entrar y verme, si podían observar al extraño extranjero que había ayunado durante tantos días y no se había desmayado aún. Parece que estaban preocupados por tu salud porque no querían que nada malo te ocurriera. Entonces, ¿cómo respondieron? ¿Qué dijeron? A través del intérprete, que era el intermediario del investigador, se me transmitieron diferentes mensajes, como si cooperaría con la situación, si contaría más de lo que sentía sobre la situación política actual en Corea del Norte, a lo que en toda ocasión les dije, no tengo intereses políticos, estoy interesado en el Evangelio, pero tan pronto como decía que mi trabajo era el trabajo de Dios, contestaban, no menciones a Dios. Dios no se debía traer a la conversación. El tema del ayuno les preocupaba mucho porque se dieron cuenta de que yo tenía un poder que ellos no tenían sobre mí. Claro. Una de las bendiciones fue que te permitieron conservar tu Biblia. Habla un poco sobre lo que eso significó para ti y cómo tus tiempos en la palabra de Dios eran diferentes al estar detenido que durante un día normal. Cada vez que entro en Corea del Norte, me esfuerzo por poner mi Biblia en la parte superior, mi Biblia personal en la parte superior de mis pertenencias. Antes de cada entrada, revisan nuestras pertenencias. Si un norcoreano pregunta,
¿qué es eso? Yo le digo, esa es una Biblia, mi Biblia. Ellos responden, no puede ingresarla a Corea del Norte. Yo digo, si no puedo llevarla conmigo, no entro. Así que entonces tendrán que cancelar mi visita porque soy cristiano. Leo mi Biblia todos los días. La necesito conmigo. Luego llaman a otros funcionarios y tienen un pequeño debate al respecto y me dicen, no deberíamos dejar que la ingrese. Yo contesto, la necesito. Tengo que tenerla conmigo. Entonces me dicen, quedará registrado el ingreso. Debe tenerla cuando salga. Les contesto, les doy mi palabra de que la sacaré de nuevo. Por eso doy gracias a Dios de que al dar ese paso pude conservarla en mi poder, aún estando detenido todo el tiempo. ¡Wow! ¿Y hubo algún pasaje que tal vez adquirió un nuevo significado mientras estabas detenido? Debo admitir que leer los salmos, leerlos por entero, hay un tremendo consuelo en la lectura de los salmos. Es interesante que digas eso, porque entiendo que Sabina Wurmbrand básicamente había memorizado el libro de los salmos en el transcurso de su vida y decía lo mismo cuando estaba en prisión. Los salmos eran lo que realmente alimentaba su espíritu. En una ocasión, el segundo intérprete me dijo, ¿se da cuenta, no? Que su delito se castiga con un mínimo de 3 años. Le dije, bueno, he contado y ahora tengo 70 años. Y eso significa que tendré casi 80 cuando salga. Eso es soportable. Habían llegado a la conclusión, me dijo, de que tienes 3 delitos. El primero es que cometió el delito de ingresar publicaciones bíblicas a China. Sí, admito que eso es un crimen en contra de sus leyes. Número 2, su segundo crimen es que quiere que más y más norcoreanos crean en Jesús. Sí, soy culpable, respondí. El tercer crimen es que eligió repartir esos folletos bíblicos cerca de un templo budista. En un templo budista. A esto siempre le decía que no fue dentro, estaba fuera. Pero decidió hacerlo. Lo peor de todo es que lo hizo en el cumpleaños del anterior líder norcoreano, Kim Il-sung. Prácticamente lo hirió en la cara, lo abofeteó. Y eso fue un golpe político a nuestro líder. De eso no soy culpable, le dije. No hubo ningún motivo político en absoluto. ¿Quiénes eran los otros? Hablaste de Allen Yuan, pero sé que has conocido a muchos de los grandes santos de la iglesia china. ¿Hubo otras historias de ellos en las que pensaste durante tu tiempo en Corea del Norte que te animaron y alimentaron? Sí, a menudo pensaba no solo en los que han sido arrestados por su fe, no solo en mi héroe en particular, Allen Yuan, sino también en Wang Mingdao, Samuel Lam en el sur y otros que han sufrido, Bonhoeffer en Alemania, Richard Wurmbrand de La Voz de los Mártires. Pensé en todos ellos. A ellos no solo los encarcelaron, no solo sufrieron, sino que fueron torturados. Y estas cosas fortalecen tu corazón y te preparan para lo que se avecina. Ese fue John Chord, contándonos la fascinante historia de su detención por distribuir folletos bíblicos dentro de Corea del Norte. Puede conocer más historias de cristianos perseguidos en nuestro sitio web vom.org. Estas historias inspirarán su fe y son gratuitas. Hoy hemos tenido que dejar a la mitad la historia de John y vamos a escuchar el resto la semana que viene. Sé que querrá volver con nosotros en la cadena de radio La Voz de los Mártires. ¿Le gustaría conocer más acerca de sus hermanas y hermanos cristianos que son perseguidos por causa del nombre de Cristo? Puede descubrir cómo orar por ellos al registrarse hoy en vom.org/inscripción. Cada semana recibirá una historia sobre los miembros perseguidos de nuestra familia cristiana, así como una petición de oración específica para que ore con su familia. La Voz de los Mártires.
ha estado sirviendo a los cristianos perseguidos en los campos misioneros más difíciles y peligrosos del mundo durante más de 50 años. Por favor, regístrese ahora en vom.org/inscripción para descubrir cómo puede orar.